Hola mis hermanos, buen día. Mi nombre es Arturo García y el tema que me tocó compartir con ustedes es la fe y la conversión. Empezamos preguntando, ¿qué es la fe? La fe es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo, es una gracia de su amor y de su misericordia. Se podría decir también que la fe es un don para la vida, es creerle a nuestro Señor Jesucristo, es creer en las promesas que nos ha hecho en las Sagradas Escrituras. La fe es creer en algo sin verlo, aún sin conocerlo. La fe nos hace relacionarnos con Dios, es la comunión con Cristo. Nuestra fe es nuestra comunión con nuestro Señor. A mayor fe, mayor comunión. Se dice que existen tres tipos de fe: la fe natural o humana. La fe natural es aquella que nos permite relacionarnos unos con otros. Por ejemplo, el niño cree en sus padres, reconoce a sus padres y acepta a sus padres. Es por eso, por ese grado de fe, es por ese grado de fe que los niños, aún sin tener el conocimiento, sin tener la capacidad, creen en esa fe natural desde bebés, desde niños, desde pequeños. La fe teologal o instruida es aquella fe que cree en la palabra de Dios. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, creer también en la instrucción de la catequesis, creer en la Eucaristía, creer en el perdón de los pecados, creer en la iglesia, creer en el cielo. La siguiente fe, la tercera, es la fe expectante o actuante. Es la que hace milagros, es aquella fe que hace que las cosas sucedan. Es la fe que nuestro Señor dice en su palabra, en el Evangelio: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esas montañas: muévanse de ahí y arrójense al mar, y les obedecerían. Esa es la fe expectante, es la fe actuante. ¿Quieres que tu fe crezca? Lee la Biblia. ¿Quieres que tus hijos tengan fe? Compártele la palabra de Dios y va a crecer su fe. El apóstol Santiago dice en su evangelio, en el evangelio de nuestro Señor: una fe sin obras es una fe muerta. ¿Tú tienes obras? Tienes una fe viva. Les voy a compartir la palabra de nuestro Señor en Juan 11, del 17 al 26. Al llegar Jesús, se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees tú esto? ¿Creemos esto en la palabra de Dios? Me pregunto yo a mí: Arturo, ¿tú crees en esto? ¿Crees que realmente nuestro Señor está vivo? ¿Tú crees que aunque tú mueras, vivirás? ¿Crees en nuestro Señor? ¿Crees en su palabra? ¿Le crees tú a nuestro Señor? Señor, yo creo, Señor, pero auméntame mi fe. Dame esa fe, aunque sea como un granito de mostaza, mi Señor.
Bendito mi Dios, que crea en ti, que crea en mi corazón, Señor. La palabra de mi Señor en Romanos 10:17 dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La palabra de Dios habla de diferentes tipos de fe. Hombres de mucha fe. La fe de un leproso. Si tú quieres, puedes sanarme. Esa es una fe muy alta, muy grande. El Señor le dijo: quiero. También en la palabra de nuestro Señor habla de la fe del centurión. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Qué fe tan grande, dijo nuestro Señor. Yo les aseguro que no he visto una fe tan grande en todo Israel. Aquella fe también de aquella mujer que tenía una hemorragia por más de 12 años. Y ella misma decía: con el solo hecho de tocar su manto, sanaré. Dice la palabra que ella había gastado toda su fortuna, había invertido en su salud con doctores. Y tenía 12 años con esa hemorragia. Supo de que nuestro Señor había ido a su pueblo, a su poblado. Y ella lo vio, lo buscó. Entonces dice: con el solo hecho de tocar su manto, quedaré sana. Ella lo tocó. Y mismo Jesús dice: ¿quién me ha tocado?, le preguntó a los apóstoles. Pedro le dice: Señor, pues estamos aquí entre una multitud, todo el mundo te ha tocado. Mismo Jesús dice: pero hay una persona que yo sentí que me ha tocado, salió una fuerza de mí, de mi interior. La mujer le dijo: yo fui la que te toqué. Y Jesús le dice: queda sana por tu fe. Hombres de poca fe. Los discípulos iban con Jesús en una barca y Jesús dormía cuando se desató una tormenta, y los discípulos lo despertaron y les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Los que nada de fe tienen son otras personas también del Evangelio que habla nuestro Señor de ellos. Tomás dijo: hasta que no toque las heridas de Jesús, creeré que está vivo. Podemos decirle a Dios: Señor, aumentanos en la fe. Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Si alguien pide al Señor con fe y no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en oración y crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Les voy a compartir la palabra de nuestro Señor en Romanos 10, del 5 al 10. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Pero de la justicia basada en la fe se dice: no pienses quién subirá al cielo. Esto es para hacer que Cristo baje. ¿Quién bajará al abismo? Esto es para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es, pues, lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito mi Dios. Esto es lo que nosotros proclamamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación.
Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Bendito sea, Señor, por tu bendita palabra. La fe es el motor de la conversión. La conversión es algo ligado a nuestra vida moral, algo que hay que hacer o algo que hay que dejar de hacer. Es cambiar tu camino. Jesús nos pide que volvamos al camino. Regresa a Dios. Cuando lees la palabra de una forma continua y asidua, el primer fruto que se obtiene de una manera natural y automática es la conversión. Cambia tu camino, deja la iniquidad, lo malo, lo que te enferma. Les voy a compartir la palabra de mi Señor en Isaías 1, del 16 al 17. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Eso es la conversión. La conversión es dejar el mal camino, buscar las cosas de Dios. La conversión es un cambio logrado por el Espíritu Santo. La conversión es un cambio radical, es caminar de la oscuridad a la luz. La conversión es un cambio obrado por el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, usted no podrá obrar este cambio. Al final te encontrarás con la puerta que tú te dirigiste. La conversión busca ese cambio. Dios quiere que nosotros cambiemos, quiere transformar nuestra vida. Hay una cita en Miqueas 7, 18 al 19. ¿Qué Dios hay como tú que quite la iniquidad, la rebeldía y el pecado? Tú no mantienes tu cólera por siempre, pues eres un Dios que te complaces en el amor. Tú te vuelves a compadecer siempre de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. Qué amor tan grande nos tienes, Señor. Qué amor tan grande, Señor, aún nosotros siendo pecadores. Tu cólera no dura para siempre, Señor, pues eres un Dios que te complaces en el amor, bendito mi Dios. Gracias por tu bendita palabra. La conversión es creerle a Dios. Es este paso, es creerle verdaderamente y aceptar la invitación de Jesús. Mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú aceptas, yo entro. No aceptas, no entro. Nada más que aceptar implica que tú estás dispuesto ahora a cambiar de camino. Significa que verdaderamente confías en Dios. Que confíes, Señor. Padre amoroso, gracias, Señor, porque me has rescatado del lodo, del fondo del agujero. Me has sacado de ahí, Señor. Me has convertido a ti por medio de tu fe, por medio de tu palabra. La escuché y he cambiado, Señor. Gracias, Señor, porque aunque soy un pecador, tú no me abandonas. Les voy a platicar mi testimonio, mis hermanos. Estaba yo en aquellos tiempos, estamos hablando de hace unos 10, 15 años, no recuerdo muy bien, unos 15 años más o menos. Me invitaron una vez a un rosario, un fin de semana, y yo realmente pues no quería ir,
andaba en las cosas del mundo. Y entonces me insistieron y bueno, fui a un rosario. En ese momento que estaba ahí, me sentía algo pues raro, ¿verdad? Porque según yo decía que creía en Dios, pero realmente no lo conocía a mi Señor. En ese rosario que me invitaron unas personas, nació algo en mí, en mi corazón. Era un rosario con un grupo de renovación carismática en el Espíritu Santo. Me invitaron después, al siguiente día, después de terminar el rosario, que duró, era un rosario, fue un rosario, mejor dicho, impresionante, que duró como una hora y media, 2 horas, pero se me hizo muy corto el tiempo, ya estando ahí, porque fue rosario y alabanza. Las personas que me invitaron, me volvieron a invitar al siguiente día para ir a un asilo. Yo en aquel momento tenía un bochito, ¿verdad? Entonces, yo le dije a mi mamá, la invité también y aceptó, junto con un hermano mío. Mi mamá y yo fuimos a ese asilo y veía yo a las personas, a los ancianitos, en su rostro, su alegría al vernos a nosotros, porque nos confundían como sus hijos. Me pude dar cuenta que muchos de ellos estaban abandonados, pero cuando nos venían a nosotros sonreían y nos decían hijo. Así fue mis inicios en este camino. Ya después, cuando me fui a dejar a mi mamá a su casa, ella me dejó en el carro unos cassettes de predicaciones, en este caso del padre Moisés Lárraga, en paz descanse. Yo no me había dado cuenta, sino que mi mamá me habla en la noche por teléfono y me dice, oye, dejé mi tesoro en tu carro. Y yo dije, pues ¿cuál tesoro? Sí, dejé mi tesoro ahí. Y era una bolsa con unos cassettes del padre. Entonces dije, bueno, pues por algo se quedaron, ¿verdad? Me puse a escuchar los cassettes y fue impresionante las predicaciones del padre Moisés Lárraga, tan sencillas, que me abrieron mis ojos y mi amor hacia mi Señor me aumentó, mi corazón ardía. Ya después, en la madrugada, yo sentía que me despertaba la Madre Santísima, María, y me decía, levántate a orar, levántate a rezar el rosario. Al principio mi humanidad no quería, y ya después me fui levantando a orar en la madrugada, que en la actualidad todavía lo hago para gloria de Dios, aunque muchas veces sí me quedo dormido, es fallo, ¿verdad? Entra la flojera. Pero bueno, en aquel tiempo la Madre Santísima me levantaba y empecé ahí a orar, a rezar en la madrugada. En aquel tiempo yo vi a un sacerdote que tenía un rosario en su cuello de los bebés no nacidos, y en ese momento no puse atención, pero pues sí me impresionó un poco, ¿verdad? Entonces, porque le platico de esto del rosario de los bebés nacidos. Lo que pasa es que fui también invitado a una expo católica ahí en Cintermex, y en esa expo se acercó una persona hacia mí de un stand y me dijo, no sé por qué, pero tengo que regalarte esto, y me regaló un decenario de los bebés no nacidos. Yo dije, bueno, no sé. Entonces, ahorita en la actualidad comprendí, después de mucho tiempo, que era una misión para mí, porque ese es el rosario que yo rezo,
a mí me llegaron, me han llegado oraciones por los no nacidos, me han llegado, no sé, rosarios, decennarios, para gloria de Dios, y rezo por ellos, ¿verdad? Entonces, es impresionante cómo nuestro Señor utiliza sus instrumentos, cómo Él sabe, los caminos de cada persona para que tú cumplas tu misión a la que has venido a esta tierra. Me quedaba yo pensando en los bebés que nadie, los nacidos que nadie tiene, que muchas personas no oran por ellos, no piden, están indefensos. En la palabra de mi Señor dice en el Antiguo Testamento, habla de los hermanos, los hijos de Adán y Eva, que Caín mató a Abel, y nuestro Señor le pregunta a Caín: ¿en dónde está tu hermano? Y entonces Caín le dice: ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? Palabras más, palabras menos, mis hermanos. Es lo que me estoy ahorita acordando de eso. Y entonces nuestro Señor le dice: la sangre de tu hermano clama justicia. ¿Por qué les menciono esta escritura? O estas palabras, porque una persona alguna vez me dijo, ¿por qué tú oras por los bebés no nacidos? O sea, ¿qué importancia tiene? ¿A quién importa? ¿A quién importa que los bebés? ¿A qué te importa a ti que se legalice el aborto o no en nuestra nación o en las naciones del mundo? Y digo yo, a mí se me vino a mi memoria esa parte de la escritura. Les dije yo: la sangre de los inocentes, la sangre de los bebés claman justicia. En este caso, los bebés no nacidos claman justicia a Dios. La tierra clama justicia. Entonces, a mí me nació, por medio del Espíritu Santo, por medio de su inspiración, rezar por ellos. Y estas peticiones que hago por los bebés, este rosario que comparto, esta conversión mía a mi Señor, es gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, que nuestro Señor es el que nos mueve, y es nuestra Madre Santísima María la que hace que nos enamoremos de nuestro Señor. En un principio les comento también que me enamoré de María, su madre, la madre de mi Señor, que es la que me levantaba en la madrugada. Yo me enamoré de María, la amo con todo mi corazón, pero mi Madre Santísima María me decía en mi interior: sí, está bien que me ames, pero ama a mi hijo. Yo realmente no sentía ese amor hacia mi Señor en un principio. Decía yo que sí, pero ella me llamó por mi nombre e hizo que me enamorara más de mi Señor. A mi Señor yo siento que lo amo. Le doy gracias a Dios por esta conversión a Él, por medio de sus instrumentos, en este caso por su Madre Santísima María, y por los instrumentos de aquí, de sus hijos aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque me he convertido a ti. Gracias, Señor, por tu amor y por tus bendiciones. Gracias por el amor que nos tienes, porque no nos abandonas, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Todo esto te lo agradezco, te lo ofrezco y te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.